has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. 11, hermano, del libro de los Hechos, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Amén. Ya estamos ahí, hermanos, con la palabra del Señor abierta a Hechos, capítulo 11. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 11, verso 1 en adelante. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles, estos los no judíos, habían recibido la palabra de Dios, o sea, el evangelio de las buenas nuevas de la salvación en Cristo, ¿verdad? Versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, los hermanos que estaban en la iglesia de Jerusalén, no les pareció bien que él fuera y se metiera con los gentiles y alegaban y discutían con él. Versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? O sea, hombres gentiles, hombres que no son judíos, y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, ¿verdad? Similar a lo que el hermano, ¿verdad? Experimentó. Algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, perdón, era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió, acuérdese que Pedro le está contando a los judíos, a los cristianos que son judíos. Entonces la voz dice, me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Verdad? O sea, a los hombres que Dios ha limpiado, no los llames tú comunes. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Los hombres, las mujeres que Dios ha limpiado, no los llames tú comunes. No los desprecies, ¿verdad? En el versículo 10, ¿verdad? Dice, y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre o por apodo Pedro. Él te hablará, y aquí está la clave, hermanos, el verso 14, ¿verdad? Que esto es importante. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Qué tremendo. O sea que somos salvos por medio de un mensaje. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, obviamente el mensaje tiene que ser correcto, porque si el mensaje es incorrecto, resulta en no salvación. Si el mensaje es incorrecto, resulta en perdición de las almas, ¿verdad? Pero si el mensaje es correcto, resulta en salvación. Y aquí está la clave, el versículo 14 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé, yo Pedro, porque él es el que está relatando la historia, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. O sea, lo mismo que pasó en el día de Pentecostés, les pasó también a ellos, ¿verdad? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, aquello que yo vi, aquello que nosotros experimentamos el día de Pentecostés era el bautismo del Espíritu Santo, y lo que Cornelio y los gentiles experimentaron cuando yo estaba predicando fue el bautismo del Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don, el mismo regalo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, que pudiese estorbar a Dios, ¿verdad? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y hasta ahí nada más. Padre, en esta hora, Señor, te
te suplicamos que nos perdones, Padre, todos los pecados que hemos cometido, Señor, cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, en esta noche. Muchas de las veces te ofendemos sin querer, Señor, sin darnos cuenta y sin querer. Muchas otras veces te ofendemos realmente, pues voluntariamente, y te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes. No queremos ofenderte ni voluntariamente, Señor, ni tampoco involuntariamente. Queremos guardarnos para ti, queremos ser santos para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos en esa noche por medio de tu palabra y bendícenos, Señor, y continúa bendiciendo a mi hermano. Gracias por el testimonio de mi hermano Marcelo, ¿verdad? De que tú has escuchado sus oraciones, tú las has protegido, y esto que tú nos hablaste en esa noche por medio de él es de que así como tú lo has protegido a él, tú también quieres protegernos a cada uno de nosotros. Así como tú has contestado las peticiones de él y las oraciones de él, tú quieres contestar las nuestras también. Y te damos la gracia por ese testimonio de que ya Mario ya está libre, Señor. Gracias, Padre, porque hay un Dios sentado en el cielo que escucha las oraciones de aquellos que nos arrimamos a Él, que le rogamos, Señor. Te pedimos en esa noche también, Señor, por la familia, Padre, del pastor Chuck Smith. Te pedimos por su familia, que tú los bendigas y los fortalezcas. Y te damos las gracias por la vida de ese hermoso hermano, Señor, ese hermoso pastor que llamaste a tu presencia el día de ayer. Y te damos la gracia por su vida, Señor, y por lo que ha hecho él por medio de esa denominación, ¿verdad? La Calvary Chapel alrededor del mundo. Y te pedimos por su familia, Señor. Te damos las gracias por su testimonio del hermano. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Padre. Háblanos a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede sentarse, hermano? Gloria a Dios. Gracias, Rica. Soy de peluche. Se oye bien bonito. ¿Verdad? Sí, se oye bonito. Se oye muy bonito, hermano. Valió la pena que cambiaran de aparatos, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿cuántos dicen amén? Gloria al Señor. El Señor es bueno, hermanos. Qué bonita la palabra, ¿verdad? Me llama la atención, ¿verdad? Si usted se fija en el versículo 14, ¿verdad? Que dice aquí, Él te hablará. O sea, en el 13 dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre o por apodo Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces la importancia de la palabra de Dios, la importancia del mensaje del evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y luego me gusta lo que voy a leerle aquí otra vez. Dice, y cuando comencé a hablar, fíjense, cuando comencé yo, Pedro, a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. ¿Cuándo cayó el Espíritu sobre ellos? Cuando Él comenzó a hablar. Entonces es por medio del mensaje, ¿verdad?, que el Señor se mueve y nos toca, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces siempre tengamos cuidado, ¿verdad, hermano?, de siempre ponerle atención al mensaje, quien quiera que sea que lo esté predicando, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Porque es muy importante, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, de que el Señor es bueno, hermano. El mensaje del evangelio, ¿verdad? Fui a un funeral, hermanos, fue el martes. Sí, creo que fue el martes. El martes fue un funeral de una viejita que yo conocí, ¿verdad? 90 años de edad, ¿verdad? Cumplió la señora. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, es la primer familia que yo conocí, ¿verdad? La familia Rodríguez, ¿verdad? La familia Rodríguez. Aquí por el área aquí de Venice, ¿verdad? Es donde ellos vivieron toda la vida. No sé si ustedes escucharon hablar, hermanos, de un grupo musical que se llama Los Pumas, o se llamaba Los Pumas, un grupo musical que se llamaba Los Pumas, que tocaban música como los Bukis, los Pumas. Eran amigos míos ellos y amigos también de los Rodríguez. Los Rodríguez son músicos también. Músicos desde los 70, como desde 71, 72 más o menos, que son músicos, son musicazos tremendos, ¿verdad? Y la mamá de ellos, pues yo los conocí cuando vine aquí a este país, ¿verdad? En el 77, y los conocí a ellos y conocí a la señora. Y la señora se murió, hermanos, y pues me tocó estar, ¿verdad?, en la ceremonia religiosa y me dio un poco de tristeza, ¿verdad?, porque se leyó aquel pasaje de la Escritura donde dice Jesús, ¿verdad?, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí aunque esté muerto vivirá, ¿no? Pero no se hizo nada con ese pasaje. Se leyó el pasaje, pero no se hizo nada con el pasaje.
Y el ministro, ¿verdad? Quiero tener respeto por cada uno de ustedes, el padre más bien, nunca realmente les dio la esperanza que ellos necesitaban escuchar, hermanos. ¿Verdad? Les habló pues, de lo que la señora había hecho en vida, lo cual está muy bien y todo, ¿no? Cuánto la querían los nietos, y es verdad, y cuánto la querían los hijos, y porque era una señora muy alegre. Todo el tiempo la señora tenía una sonrisa en la cara, todo el tiempo estaba contenta. Y el hombre leyó esa escritura, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero nada más la leyó, ¿verdad? O sea, nunca realmente la deshuesó como hago yo, como hace Marcelo, como hacemos aquí. Realmente la explicó, ¿no? Entonces los dejó volando, los dejó en las nubes, hermano. Y los llevó a rezos, ¿verdad? A rezar por los muertos, y a muchas cosas así, ¿no? O sea que pues es tradición realmente, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? No, como dije, tengo respeto, ¿verdad? Por ustedes que están aquí. Si hay alguien aquí que, ¿verdad? Que todavía sea católico, ¿verdad? Yo tengo respeto, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero es muy importante el mensaje, hermano. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Lo más importante de todo, hermanos, ¿verdad? No es lo que un padre o lo que un pastor piense o diga, es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí en el versículo 14, fíjese otra vez, en el versículo 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces es importante la palabra de Dios, hermano, que la expliquemos, que le enseñemos a la gente, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo lo hubiera hecho yo? Yo hubiera hablado, ¿verdad? De la vida eterna que Cristo nos promete, ¿verdad? Que la sangre de Jesús, ¿verdad? Con la cual Él pagó por nuestros pecados hace 2000 años en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y esa sangre que Él derramó por nosotros, hermanos, nos redimió, ¿verdad? Pagó el precio, nos compró, nos rescató y nos libertó, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Nos dio la promesa de la vida eterna, de la salvación, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y les hubiera yo hablado, ¿verdad? Del consuelo que solamente Cristo puede dar, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Les hubiera yo también hablado, hermano, les hubiera hablado de ¿cómo se dice? De que hay vida después de la muerte, y los hubiera llevado a aquellos pasajes de la palabra que enseñan que hay vida después de la muerte, como Filipenses 1, 21 al 23, ¿verdad? Acompáñenme ahí, ¿verdad? Solo Dios sabe por qué lo estoy diciendo. Al 23, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y les hubiera hablado yo, ¿verdad? De segunda de Corintios capítulo 5, ¿verdad? Donde habla que hay vida después de la muerte, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Porque en el momento que la persona se muere, hermanos, nos quedamos con incertidumbre y empiezan las dudas. ¿Qué habrá después de esta vida? ¿Qué pasará cuando la persona cierra sus ojos? ¿Qué pasará cuando la persona expira por última vez, ¿verdad? Y la gente quiere respuestas, y cuando no se las damos, yo pienso que le estamos robando a la gente, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? En Filipenses, si me puede acompañar allá a Filipenses. Bueno, vamos primero, lo voy a llevar aquí rapidito. Vamos, hermanos, es importante. Vamos a Lucas 16. Se lo voy a leer, Lucas 16, hermanos. Lucas 16. Lucas 16, versículo 19. Fíjese, hay vida después de la muerte. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. No tenía tiempo para Dios, hermanos, ¿verdad? Vivía una vida de derroche. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, pero creía en Cristo, ¿verdad? Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas. No dice que se saciaba, saciar es quedar satisfecho, pero dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían le lamían las llagas. Tenían más misericordia con él los perros que los humanos, hermano. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. ¿Qué le pasa al cristiano cuando se muere? Va a la presencia de Dios, hermano, llevado por ángeles. Aconteció que murió, lo leo otra vez, el 22. Aconteció que murió el mendigo, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, la historia empieza en el verso 19, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero del 19, hermanos, al verso 22 es aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero a partir, hermanos, del verso 23 en adelante es en el más allá. Habrá purgatorio, habrá limbo,
o es que hay un cielo y hay un infierno, y la palabra aquí no lo contesta. A partir del verso 23 nos habla de lo que hay en el más allá. Fíjese conmigo, dice, y en el Hades, dice, alzó sus ojos, o sea que hay vida después de la muerte. ¿Cuánto dicen amén? En el Hades, dice, alzó sus ojos, y estando en tormentos, entonces luego hay un lugar de tormento. ¿Cuánto dicen amén? Dice, y vio de lejos, pudo ver, pudo darse cuenta a Abraham, pudo reconocer a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, tiene la habilidad de hablar, de gritar, ¿verdad? Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Diga conmigo, atormentado. Atormentado en esta llama. O sea que hay un infierno, un lugar de tormento, ¿verdad? De castigo. En el 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. O sea que hay un lugar de consuelo, hay un paraíso, y tú atormentado, dice. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea que una vez que la persona muere y se va al lugar que le corresponde, no puede cambiar los rezos, ¿verdad? Las oraciones por los muertos, no puede cambiar el destino de la persona. ¿Cuánto dicen amén? Aquí lo dice. Y luego, en el 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Se acordó que tenía 5 hermanos. O sea que en el más allá nos vamos a acordar de nuestros familiares. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, ¿verdad? Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, o sea, Moisés y los profetas es la palabra de Dios. Hagan caso de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego dice el verso 30, dice, él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, un milagro es lo que necesitamos, ¿verdad? Mas Abraham, verso 31, dice, le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no hacen caso de la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea que la palabra de Dios es esencial, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Totalmente esencial. Vamos a Filipenses para luego entrar a Hechos. Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses 1, verso 21. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 1, 21 dice, porque para mí, está hablando Pablo, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo, dice. Y alguien dijera, y el morir es pérdida. ¿Cuántos dicen amén? Pero no dice es pérdida, dice, para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. Si no hubiera vida después de la muerte, sería pérdida, hermanos. Pero dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El verso 22, mas si el vivir en la carne, el vivir en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, en beneficio de la iglesia, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, él está diciendo aquí, yo quisiera mejor morirme y estar ya en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando uno se muere se va a la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y tiene uno conciencia y sabe uno, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, qué bonito, ¿verdad, hermanos? Ahora, el último pasaje, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, ¿verdad? Y estos son los pasajes que queremos usar, ¿verdad? Para darle consolación a la gente de que hay vida después de la muerte. Y la clave es creer en Cristo, agarrarse de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? 2 de Corintios, hermanos, muchas de las veces le ha pasado, ¿se ha fijado usted, hermano, de que llega uno, hermana Lupita, al hospital para quererle hablar al familiar, al amigo de las cosas de Dios, y le dicen a uno los familiares, no, por favor, porque lo vas a asustar? O sea que la gente en su ignorancia está prefiriendo más bien que los sin aceptar a Cristo, hermano. Pero dice que el reino de los cielos es de los valientes, y son los valientes los que lo arrebatan, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Con respeto hablarles de la palabra, no dejar que el diablo nos los arrebate, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén?
Aquí en 2 de Corintios, hermanos, capítulo 5, versículo 8, mire lo que dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Cuándo se ausenta uno del cuerpo? En el momento que uno da el último suspiro, hermanos. ¿Y cuándo está uno en la presencia de Dios? En el momento que uno suspira por última vez. ¿Cuánto dicen amén? Aquí lo dice. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿De acuerdo? Dicen amén. Entonces, hermano, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El alejarnos, el irnos del cuerpo al dar el último suspiro es irnos inmediatamente a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces volvemos a Hechos, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de que hace 2 semanas, creo fue, ¿verdad?, que estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo un ángel se le apareció a Cornelio y cómo le dijo al ángel, ¿verdad?, de que tus oraciones han llegado a Dios. Y tus limosnas y tus buenas obras, tus obras de caridad han llegado a Dios, ¿verdad? Y Dios ha decidido hacer algo por ti, ¿verdad? Aunque tú, lo estoy parafraseando, ¿verdad? O sea, lo estoy parafraseando. Aunque tú, Cornelio, ¿verdad?, con todo y tus buenas obras, con todo y lo bueno que tú eres y que amas al pueblo judío y que les hiciste una sinagoga, un lugar de congregación, un templo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Dios, ha escuchado tus oraciones y he visto las cosas buenas que tú haces, pero aún con todo eso, tú no eres salvo. Y yo quiero salvarte. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero salvarte. Y es por eso que yo necesito que tú mandes a unos criados tuyos para que busquen a un hombre que se llama Pedro, ¿verdad? Simón, que el sobrenombre de él es Pedro, ¿verdad? Simón, y su sobrenombre o su apodo es Pedro. Y él te va a hablar palabras que tú necesitas escuchar para que tú puedas ser salvo, tú y tu familia. Yo quiero que tú seas salvo. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios anhela que seamos salvos. La palabra dice, hermanos, en 2 de Pedro, ¿verdad?, dice de que Dios no quiere que nadie se pierda. 2 de Pedro, capítulo, me parece es el 3 y el verso 9. Si me parece, ¿verdad, Marce? Creo que sí es, ¿no? Donde dice que Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios quería que este hombre fuera salvo. Y entonces, hermano, aquellos hombres van a donde Pedro está en la azotea, mientras le están preparando qué comer, hermanos, tiene hambre, y mientras le están preparando qué comer, él tiene un éxtasis, una visión, y él mira en esa visión que como un lienzo es bajado por las 4 puntas, y hay animales cuadrúpedos y reptiles y pájaros, y el Señor le dice, mata y come, y él contesta, no, yo no voy a hacer eso, porque nunca cosa común ha entrado jamás nunca jamás cosa común ha entrado en mi sistema, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor le dice, ¿verdad?, 3 veces, mata y come 3 veces. Y él le contesta lo mismo, y el Señor dice, lo que yo he llamado puro, no lo llames tú impuro. Pero dice la palabra, después en lo que vimos hace la semana pasada, o hace 2 semanas atrás, de que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio lo está esperando, hermanos. Y Cornelio, al llegar Pedro, se hinca ante Pedro y lo adora. ¿Se acuerdan ustedes? Y Pedro lo levanta y le dice, no, dice, levántate, porque también yo soy hombre igual que tú. Adora solamente a Dios, ¿verdad? Eso dijo Pedro. Y después Pedro entra y le dice, ustedes saben cuán abominable es para que nosotros los judíos vengamos y nos juntemos con ustedes los gentiles, pero Dios me ha hecho cambiar de pensar, ¿verdad? Porque Dios me ha mostrado por medio de una visión de que yo los debo de ver a ustedes, no como un ciudadano de segunda clase, pero debo de verlos iguales a nosotros. Y Dios me ha enseñado, soy un hombre de Dios, soy Pedro, Él me ha usado, ¿verdad?, para predicar un mensaje glorioso el día de Pentecostés y ganar 3,000 almas ese día, por medio de la predicación, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero Dios me ha mostrado que aún después de esa experiencia, en las alturas, he cometido errores y he tenido en mi corazón, ¿verdad?, prejuicios, ¿verdad? Y Dios me ha enseñado de que me deshaga de esos prejuicios. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso he venido, he sido obediente a la voz de Dios y he venido. Y dice, háblanos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, mis queridos hermanos, que lo que Cornelio le dijo? ¿Se acuerdan que le dijo Cornelio? Estamos aquí
reunidos aquí en la presencia de Dios. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Ese que predicamos aquel día. Estamos reunidos aquí en la presencia de Dios, o sea, aquí estamos y aquí está Dios también, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y decíamos la semana pasada de que qué bonito poder entender, hermanos, como iglesia, que cuando nos reunimos, donde quiera que nos reunamos, no nomás aquí en la iglesia, donde quiera que nos reunamos y estemos reunidos en el nombre de Jesús, sea en cualquiera de las células, ahí está el Señor con nosotros.